En la actual reforma tributaria se prevé modificar el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas. El objetivo de la reforma es procurar un desplazamiento de la carga tributaria desde la imposición directa y las contribuciones sociales a la imposición indirecta y medioambiental. Se va a producir una serie de modificaciones en el hecho imponible, sobre todo en relación a las exenciones, los planes de ahorro a largo plazo, rentas vitalicias aseguradas, constitución de rentas vitalicias aseguradas mediante planes individuales de ahorro sistemático, la exención mínima por dividendos y participaciones en beneficios, y la más polémica, que es la continuidad del régimen de exención de las indemnizaciones por despido o cese de trabajador, pero limitada a un máximo de 180.000 euros. Los rendimientos del trabajo se ven también modificados, en esta ocasión para clarificar la normativa vigente y aclarar que el límite de 3 veces el IPREN opera individualmente para cada supuesto. En los rendimientos del trabajo personal destaca la imputación de contratos de seguro por jubilación, fallecimiento o invalidez, los rendimientos del trabajo en especie con nuevos conceptos sujetos y no exentos, como ya pasó en derecho laboral en cuanto a la cotización de dichos rendimientos de trabajo en especie, la reducción por irregularidad, rendimientos generados en 2 años con un régimen transitorio, y en cuanto a los rendimientos del capital inmobiliario, encontramos una reducción del rendimiento neto procedente de arrendamientos de viviendas, con una aplicación de una reducción de hasta un 60% sobre rendimientos positivos obtenidos y la supresión de la reducción del rendimiento del 100%. De igual manera, hay un régimen transitorio previsto. En cuanto a los rendimientos del capital mobiliario, hay una serie de supuestos que van a dejar de considerarse como rendimientos de capital mobiliario. Así, también se van a incluir nuevos supuestos, de forma y manera que se incluye como rendimiento del capital mobiliario la distribución de prima de emisiones de acciones y reducciones de capital con devolución de aportaciones de los socios. En cuanto a los rendimientos de actividades económicas, se va a buscar una delimitación de la calificación de dichos rendimientos y una reducción de los mismos. Se acotan en caso de contribuyentes, socios de empresas y supuestos de arrendamientos de vivienda. En cuanto a la reducción del rendimiento neto por desarrollo de ciertas actividades económicas en estimación directa, no hay una modificación sustancial y recoge unas previsiones que ya estaban en el reglamento, el impuesto de la renta a las personas físicas. En cuanto a las ganancias y pérdidas patrimoniales, se van a integrar nuevas categorías de renta dentro de las bases del ahorro y, en cuanto a la base imponible general, se va a elevar al 25% el límite de traslación del saldo negativo. En cuanto a los obligados tributarios, se aclara que se va a considerar entidades en régimen de atribución de rentas las sociedades civiles con objeto social mercantil que van a ser a partir de ahora contribuyentes del impuesto sobre sociedades, añadiéndose una disposición transitoria para aquellos socios que adquieran la condición de contribuyentes en el impuesto sobre sociedades a partir del 1 de enero del 2016, pero que antes hayan tributado en el impuesto de la renta a las personas físicas. Y se va a dar una individualización de las rentas, es decir, los rendimientos de capital y pérdidas y ganancias patrimoniales se van a entender obtenidos por el titular del bien o derecho que las genere. En cuanto a la imputación temporal, en relación a las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, establece una regla general por la cual se computa en el momento del cobro de la subvención o ayuda. Se realiza un ajuste en cuanto a las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados en relación con la normativa concursal, y el tipo de gravamen se va a ver también modificado. El tipo marginal mínimo pasa del 24,75% al 19%, el marginal máximo del 52 al 45%, y por tanto se está dando una minoración de los tipos, tanto del tipo marginal mínimo como máximo. Al fin y al cabo, lo que se busca es una rebaja sustancial del gravamen para trabajadores y autónomos. En cuanto a la cuota líquida y en relación a la deducción de la normativa estatal,
se va a producir la supresión de ciertas deducciones de cuota, como era el alquiler de vivienda, cuenta de ahorro empresa, etcétera, etcétera, de actividades económicas, con una rebaja del coeficiente general y el reducido, la supresión de algunas de las deducciones por donativos y creación de nuevas, en dicho supuesto, y en cuanto a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, solo se va a admitir la misma, la deducción de dichas rentas, para las sociedades que operen allí, tanto en Ceuta como en Melilla. En cuanto a la gestión del impuesto, se va a elevar el límite para que el obligado tributario se vea en la obligación de presentar la autoliquidación del IRPF. Hay cambios en la escala, tipos y cuantías de retenciones de los pagos a cuentas, y hay una serie de cambios también en cuanto a las obligaciones formales y de información. Se van a incrementar alrededor del 25% las ayudas a familias y discapacitados, y se van a establecer impuestos negativos para descendientes incapacitados, ascendientes incapacitados y familias numerosas. En cuanto a las deducciones fiscales relacionadas con el mecenazgo en el ámbito del impuesto a la renta a las personas físicas, se incrementan los porcentajes de deducción llegando hasta el 30% y se establecen dos tramos diferenciados. En primer lugar, uno que se va a aplicar solo a los primeros 150 euros de donación, y a dicha cuantía económica se le va a aplicar un 75% de deducción, y a la restante cuantía económica un 30%. Además, para aquellas aportaciones que permanezcan durante 3 o más ejercicios consecutivos por igual o superior cuantía, se aplicará un 5% adicional, llegando a una deducción de hasta un 35%. Para consultar más cuestiones relativas al impuesto sobre la renta a las personas físicas, cualquier otro tributo o cuestiones del derecho financiero y tributario, pueden ustedes consultar la extensa gama de máster y cursos de posgrado en la Escuela de Negocios y Dirección.